Bienvenidos una vez a su canal favorito de salseo turco. Espero que tu copyright en listos para una bomba informativa porque hoy, amigos muos, vamos a desentrar más menos un misterio, o mejor dicho, una explosión superíndice 3N de emociones proveniente de la mismísima Demet Özdemir. Lo oyeron bien. La reina de las comedias románticas turcas, la que siempre nos roba el aliento con su sonrisa, se ha despachado a gusto sobre el amor. Y no en una entrevista edulcorada, no. Esto ocurrió superíndice 3 en el mismísimo aeropuerto, un lugar donde la privacidad brilla por su ausencia. Y tenemos las reacciones. Reacciones sin copyright ditas, jugosas, que nos revelan mucho de lo que imaginó, vamos sobre su visión superíndice 3N del amor, sus experiencias y hasta un poquito de su vida personal. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, les recuerdo que activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que les traemos toda la verdad, sin filtros ni tapujos, directamente desde Turquía hasta sus pantallas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Somos una gran familia de adictos al drama turco y nos encanta tenerlos Ahora preparen sus palomitas, tomen asiento superíndice 3 modamente porque el espectáculo a punto de comenzar. El aeropuerto es el lugar de despedidas agridulces, de reencuentros emocionantes y de prisas constantes, se convirtió superíndice 3 en el escenario de una declaración superíndice 3N inesperada por parte de Demet Özdemir. Copyright la llevó superíndice 3 a hablar tan abiertamente? ¿A copyright se refiero a exactamente? Y lo importante, superíndice 3 reaccionaron los presentes ante sus palabras. Para entender el contexto, tenemos que recordar un poco la trayectoria amorosa de Demet. Después copyright de su medio tico matrimonio con el cantante Oyuzhan Párrafo, que terminó superíndice 3 en divorcio, Demet se ha mantenido bastante reservada con respecto a su vida sentimental. Los rumores, por supuesto, nunca faltan, pero ella siempre ha preferido mantener un perfil bajo. Hasta ahora. Las maras de los paparazzi, siempre al acecho, captaron a Demet en el aeropuerto. Se suponía que era un dúo normal, Demet llegando o saliendo de la ciudad, quizá por trabajo, quizá por placer. Pero la cosa se puso interesante cuando una reportera, muy audaz ella, le preguntó superíndice 3 sobre su opinión superíndice 3N acerca del amor en la actualidad. Y amigos fue cuando Demet explotó superíndice 3. No se imaginen una escena de gritos y lágrimas. No. La explosión superíndice 3N de Demet fue bien una avalancha de sinceridad, una descarga de pensamientos y sentimientos que parecen haber estado reprimidos durante mucho tiempo. Según los testigos, Demet comenzó superíndice 3 hablando con calma, pero a medida que avanzaba en su discurso, su voz se volvió apasionada, sus gestos expresivos. Fue como si se hubiera quitado un gran peso de encima, como si la verdad necesitara salir a la superficie. Copyright dijo exactamente? Es donde entran en juego las reacciones y copyright ditas. Gracias a algunos vídeos grabados por los presentes y a los reportes de los medios turcos, hemos podido reconstruir parte de su discurso. Demet, visiblemente emocionada, habló superíndice 3 sobre las expectativas irreales que la sociedad impone sobre el amor, sobre la presión superíndice 3N de encontrar a la media naranja y sobre el miedo a la soledad. No se limitó superíndice 3 a superficialidades, profundizó superíndice 3 en las heridas que a menudo dejamos cicatrizar en silencio, en los engaños más menos que nos contamos a nosotros mismos para evitar la confrontación superíndice 3N. Creo que hemos idealizado demasiado el amor, dijo Demet, según uno de los testigos. Nos han vendido la idea de que necesitamos a otra persona para estar completos, para ser felices. Y eso es una gran mentira. La felicidad debe venir de dentro, de aceptarnos y amarnos a nosotros mismos tal como somos. Hizo hincapié copyright en la importancia de la autosuficiencia emocional, un concepto que a menudo se pasa por alto en la cultura de las comedias románticas que ella misma protagoniza. Iru superíndice 3 Nico, ¿no creen? Continuó superíndice 3, hablando sobre las decepciones amorosas y sobre lo difícil que es encontrar a alguien genuino en un mundo lleno de apariencias. Es fácil caer en la trampa de las redes sociales, demostrar una vida perfecta que no existe, aún más menos adiós superíndice 3. Pero el amor real no se mide en likes ni en comentarios. Se mide en la honestidad, en la confianza, en el respeto mutuo.
Esta critica a la superficialidad de las relaciones modernas resonu superíndice 3 fuertemente con muchos ju superíndice 3 venes que luchan por encontrar conexiones autocopyrightníticas en un mundo digitalmente saturado. Pero la parte ese impactante de su discurso fue cuando habló superíndice 3 sobre su propia experiencia. Sin mencionar nombres ni dar detalles escabrosos, Demet insinuó superíndice 3 que Agua ha sufrido desengao más menos os amorosos y que Agua ha aprendido valiosas lecciones de ellos. He aprendido que no puedo obligar a nadie a amarme, dijo con voz firme. Y que no debo conformarme con menos de lo que merezco. Merezco ser amada por quien soy, con mis virtudes y mis defectos. Esta declara. Ciu superíndice 3n de auto valoraciu superíndice 3n, viniendo de una figura tan influyente, fue un golpe de aire fresco en un ambiente medio. Tico a menudo obsesionado con la perfecciu superíndice 3n fúsica y la validaciu superíndice 3n externa. Las reacciones del público fueron diversas. Algunos la miraban con incredulidad, sorprendidos por su franqueza. Otros acentúan con la cabeza, sintió copyright-dose identificados con sus palabras. Y algunos, incluso, llegaron a emocionarse hasta las lágrimas. Un anciano con un bastu superíndice 3n, visiblemente conmovido, le gritó superíndice 3, bravo, hija. Dilo fuerte para que todos lo escuchen. Una joven con audífonos inicialmente absorta en su telecopyright fono, levantó superíndice 3 la vista, intrigada, y comenzó superíndice 3 a grabar con su celular. La escena era un crisol de emociones, un reflejo de las complejidades del amor en el siglo XXI. Pero, ¿cuál es el mensaje que Demet quiero transmitir? Creo que va mucho de una simple queja sobre el amor. Creo que Demet quiero animarnos a reflexionar sobre nuestras propias expectativas, a cuestionar las normas sociales y a priorizar nuestro bienestar emocional. Quería recordarnos que el amor propio es el primer paso para encontrar una relación superíndice 3n sana y feliz. En un mundo que constantemente nos bombardea con imágenes de parejas perfectas y finales felices de cuento de hadas, Demet nos invita superíndice 3 a abrazar la imperfección superíndice 3n, a valorar la autenticidad y a construir relaciones basadas en el respeto y la comprensión superíndice 3n mutua. Y por supuesto esta explosión superíndice 3n de Demet generó superíndice 3 una ola de comentarios en las redes sociales. Algunos la criticaron por hablar tan abiertamente sobre su vida personal, argumentando que debería ser discreta. Debería centrarse en su carrera y dejar de dramatizar, escribió superíndice 3 un usuario en Twitter. Estas celebridades siempre buscan atención superíndice 3n, comentó superíndice 3 otro en Instagram. Pero la gran mayoría la aplaudió superíndice 3 por su valentía y su sinceridad. Muchos fanáticos le agradecieron por ser tan honesta y por darles un mensaje de esperanza. Gracias Demet por ser tan real, escribió superíndice 3 una fan en Facebook. Tus palabras me han ayudado a sentirme menos sola, comentó superíndice 3 otra en TikTok. El hashtag #DemetGercekleri, verdades, se volvió superíndice 3 tendencia en Turquía en cuestión superíndice 3n de horas. Ahora, vamos a analizar un poco a fondo las posibles razones de de esta inesperada declaración superíndice 3n. ¿Por qué copyright Demet eligió superíndice 3 el aeropuerto como escenario? ¿Por qué copyright se sintió superíndice 3 impulsada a hablar tan abiertamente sobre el amor? ¿Fue una estrategia de relaciones públicas cuidadosamente calculada o una manifestación superíndice 3n genuina de sus sentimientos? Una posible explicación superíndice 3n es que Demet se encontraba en un momento de vulnerabilidad. Quizás estaba cansada de las presiones de la fama, de los rumores constantes y de las expectativas poco realistas. Tal vez necesitaba desahogarse y compartir sus sentimientos con el mundo. El aeropuerto con su constante flujo de personas y sus superíndice 3 esferas cargadas de emociones, podría haberle parecido un lugar sin superíndice 3 lico para liberar esas tensiones. Otra posibilidad es que Demet quiera utilizar su plataforma para enviar un mensaje importante. Como una de las actrices populares de Turquía, tiene una gran influencia sobre sus seguidores. Quizás se sintió superíndice 3 que era su responsabilidad hablar sobre el amor desde una perspectiva realista y menos idealizada. En un país donde las tradiciones familiares y las expectativas sociales a menudo dictan las normas en las relaciones, Demet pudo haber querido desafiar el status quo y fomentar un diálogo abierto sobre las complejidades del amor moderno.
Y también copyright N es posible que Demet simplemente estuviera harta de las preguntas sobre su vida amorosa. Los paparazzi y los medios siempre N interesados en saber con Q copyright N saliendo, si tiene planes de casarse, etc. Kizu SSK su superíndice 3 de dar respuestas evasivas y decidió superíndice 3 dar una respuesta contundente y definitiva. En lugar de jugar el juego de los rumores y las especulaciones, Demet pudo haber optado por tomar el control de la narrativa y expresar sus propios sentimientos sin filtros ni concesiones. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que la explosión superíndice 3N de Demet Özdemir en el aeropuerto ha dado mucho de copyright hablar. Y en mi opinión superíndice 3N es algo positivo. Necesitamos figuras públicas que se atrevan a ser honestas y vulnerables, que nos inspiren a cuestionar las normas sociales y a priorizar nuestro bienestar emocional. En un mundo donde la autenticidad escasea y la perfección superíndice 3N se vende como un producto, la sinceridad de Demet es un soplo de aire fresco. Ahora profundicemos un poco en el impacto que este evento podrá tener en la carrera de Demet. ¿La afectará positivamente o negativamente? ¿La percibirá el público de manera diferente a partir de ahora? Por un lado, algunos podrán argumentar que su franqueza podrá alienar a ciertos sectores de la audiencia, especialmente aquellos que prefieren mantener una imagen tradicional y reservada. Los patrocinadores View Copyright N podrán dudar en asociarse con ella si consideran que su imagen se ha vuelto demasiado controvertida. Por otro lado, su honestidad y vulnerabilidad podrán fortalecer su conexión superíndice 3N con sus fans y atraer a una nueva audiencia que valore la autenticidad y la sinceridad. Su valentía al hablar sobre temas delicados podrá convertirla en una figura a seguir para muchos superíndice 3 venes que buscan modelos a seguir inspiradores. Además, su franqueza podrá abrirle nuevas oportunidades en el con diéresis, ámbito del activismo y la defensa de causas sociales. En resumen, hoy hemos analizado la inesperada declaración superíndice 3N de Demet Özdemir sobre el amor en el aeropuerto. Hemos visto las reacciones del público, hemos examinado las posibles razones de su discurso y hemos reflexionado sobre el mensaje que quiero transmitir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Gracias por estar aquí, por su apoyo constante y por sus comentarios siempre interesantes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan sobre las palabras de Demet Özdemir? ¿Es N de acuerdo con ella? ¿Han tenido experiencias similares en el amor? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Copyright Temme, ¿alguna vez han tenido una explosión superíndice 3N de sinceridad similar? ¿En qué copyright contexto ocurrió superíndice 3? ¿Les fueron las consecuencias? Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos adictos al drama turco y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima, chismosos. Y recuerden mantengan la calma y sigan chismeando. Cara guiño.